Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a darle continuación al estudio que hemos estado dando del estudio del libro de los Hechos. Y en el día de hoy vamos a tratar, ¿verdad? Este tema, vamos a ver el viaje de Troa a Mileto de Pablo y el discurso de despedida allá mismo en Mileto. En la semana, en días pasados, estuvimos hablando de lo que era la despedida o la visita de despedida de Pablo en Troa, donde el primer día de la semana se reunieron ellos y los discípulos para partir el pan. Como la iglesia primitiva, cada primer día de semana, pues parte el pan como memoria del cuerpo de Cristo y el vino de su sangre, ¿verdad? Y participan los discípulos del Señor. En estos días también la iglesia del Señor hace lo mismo. Cada primer día de la semana pues hace eso en memoria del Señor, de la muerte y resurrección del Señor. Pues aquí en el viaje de Troa, a Mileto, o mejor dicho, vamos a hablar más, vamos a decir, en el discurso de lo que es que Pablo, de despedida de Pablo en Mileto, vamos a ver realmente qué pasa aquí en este discurso. Así que busque su Biblia y vámonos a Hechos 20. Vamos específicamente vamos al 20:17, por favor, si es posible. Vamos a ver. Dice aquí, viaje de Troa a Mileto. Dice Pablo, nosotros nos nosotros adelantando a embarcar, nos navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él, les dijo, perdón, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fue útil, he rehuido de anunciarlo y enseñarlo públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperarán prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que se acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes ha pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de sangre de todos, porque no he rehuido anunciarle todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándose o acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas cada uno. Y ahora, hermanos,
os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlo y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todo ello. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y él le acompañaron al barco. Wow, tremenda despedida esta de Pablo. Perdón. Y realmente vemos como él le escribe a estos hermanos, posiblemente sabiendo que no iba a volver ya más hacia ellos. Y realmente esta despedida, ¿verdad?, que vemos desde este discurso de Pablo, desde el 17, es digna de que por lo menos nosotros podamos tratar de sacar lo mejor posible a esto. Dice el 17, si usted lo ve aquí en Hechos 20, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. A los ancianos de la iglesia. Ya cuando en el primer siglo la iglesia fueron comenzando, ya vemos como en esta iglesia había ancianos. Y ancianos es lo mismo que pastor u obispo. Un obispo, un pastor y un anciano es lo mismo. Pero habían ancianos. ¿Qué queremos dejar saber aquí? Que Pablo, siendo quien era, hizo llamar a los ancianos de la iglesia por la autoridad que tenían los ancianos. Hoy en día, usted ve iglesias sin ancianos. No, porque el que manda ahí es el llamado pastor. Ahí el último que tiene la palabra es el pastor. Pero las iglesias constituidas del Señor tienen que tener ancianos. Ancianos. Y no ancianos por tenerlo, ni porque son las personas más viejas. No, ancianos como autoridad. Y aquí lo vemos. Dice que quiso llamar a los ancianos, Efesios. Esta fue la emotiva despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso en su forma escrita. Este pasaje también llegó a ser una permanente palabra de alerta e instrucción para todas las iglesias gentiles establecidas por Pablo. Mileto es una ciudad portuaria de Éfeso, situada aproximadamente a unos 50 kilómetros de allí. Usted puede ver a Hechos 11:30, a Hechos 18:19, a Hechos 19:10. Y dice el 21, seguimos mirando, dice el 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Acerca del arrepentimiento, o sea, la importancia de arrepentirse. Entonces, este mismo énfasis lo encontramos en su carta a los romanos en 1:14 y 16, que había escrito desde Corinto, no hacía muchos días. Podemos ver a Hechos 18:5, a Hechos 2:38, a Hechos 24:24 y a Hechos 26:18. Mire, la persona necesita reconocer que ha pecado contra Dios y volverse a Él. Por eso habla aquí del 21, dice el 21, testificando a judíos y a gentiles acerca de qué, del arrepentimiento. Entonces la persona necesita reconocer que ha pecado contra Dios y volverse a Él. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces necesitamos un arrepentimiento genuino y venir a Cristo. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un segundo paso, debe confiar en Jesucristo. Cuando uno se arrepiente, entonces debe confiar en Jesucristo y bautizarse para el perdón de pecado. Porque aquí que está lo grande, donde muchos dicen, levanta la mano, repite conmigo y ya te declaran salvo. Pues no, porque claramente dice aquí que debemos confiar en Jesucristo y bautizarnos para el perdón de pecado
En Hechos 2:38, en el discurso de Pedro, Pedro le muestra que ellos han matado al maestro, a Cristo. Y ellos dicen, varones hermanos, búsquese a Hechos 2:36 al 38 y se dará cuenta. Varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dice que se arrepientan y se bauticen para el perdón de sus pecados. La importancia del bautismo. Hoy en día, realmente, si usted está en una iglesia X, pues, y usted quiere bautizarse, usted quiere participar de estas cuestiones que tiene de la que ellos quieren estar en lo que es la alabanza, quieren tocar un piano, quieren esto, entonces le preguntan, ¿y ya usted se bautizó para tocar el piano? No, no me he bautizado. Ah, no, pues usted no puede tocarlo. ¿Usted sabe por qué? Porque esas iglesias, entonces el bautismo de ellos es para tocar, es para poder tocar el piano, para poder tocar la guitarra, pero no para arrepentimiento, no para perdón de pecado, perdón. Porque el bautismo es para perdón de pecado. Usted no puede tocar la güira, usted no puede tocar el piano. Entonces ese bautismo no es para perdón de pecado, es para poder tocar la música. ¿Qué cosa, Pero seguimos, que el tema no es el bautismo hoy. Dice también el verso 23, dice de Hechos 20, salvo que el Espíritu Santo, dice el 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que ya me ha de acontecer. 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso habla, ¿verdad? Pablo aquí. El Espíritu Santo en el primer siglo, pues hablaba con los apóstoles, decía las cosas que tenían que hacer. Hoy sigue hablando el Señor con nosotros, pero a través de aquí, mire, a través de la palabra. Cuando yo leo aquí cualquier versículo, capítulo, el Señor me está hablando, el Espíritu Santo me está hablando, pero a través de la palabra. Usted puede leer a Hebreos 1, 1 y 2. Dice el 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, del Evangelio de la gracia. Pero hoy vemos muchas personas que viven hablando, que no están en la ley, pero viven enseñando cosas de la ley. Viven enseñando tantas cosas que ya no están, ¿verdad? Que ya no deben de ser llevadas, que si no era para el pueblo de Israel. Dice que pero de ninguna cosa hago caso. Usted puede ver a segunda de Timoteo 4:7, a Hechos 21:13, segunda de Corintios 4:16, Hechos 1:17, a segunda de Corintios 4:1, a Gálatas 1:1 y Tito 1:3. Dice el verso 26, por tanto yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de sangre de todo, dice Pablo. Usted realmente puede ver a Hechos 18:6, a segunda de Corintios 7:2. Dice el 27, porque no es reunido a anunciarlo todo el consejo de Dios. Hechos 13:36, todo el consejo de Dios, aquí Pablo se refiere a la más amplia visión del plan de Dios, las decepciones y la disminución de la plenitud de la experiencia y el ministerio por el cuerpo de Cristo a menudo comienza cuando hombres y mujeres predican solo una parte de todo el consejo de Dios. El consejo de Dios, lo que debemos de hacer está aquí, que hay que predicarlo. Pero hoy en día se predica una parte y lo otro es mi vida. Lo otro, por eso vemos personas dando testimonio de ellos, de que yo estuve preso, de que yo era esto, de que yo era aquello. Tremendo testimonio, usted ha venido a Cristo, qué bueno, pero eso no me va a salvar. Que yo le diga a usted que yo fui ladrón, que yo fui esto, que yo fui aquello y ahora Cristo qué bueno, pero no lo salva. Hablemos de Cristo, hay que predicar de Cristo. Por eso el 27 dice, porque no he rehuido anunciarle todo el consejo de Dios, dice Pablo. No le he hablado de vida, no es de mí, no, todo el consejo de Dios. Entonces dice el 28, que esta es una parte muy importante, todos son importantes, pero el 28 me llama la atención. Entonces dice el 28, aquí vamos a ver,
nos dice de esta manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. 28. Mirad por el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. Aquí que vemos, mirad por el rebaño y porque el Espíritu Santo ha puesto por obispos con S en plural, obispos. Recordemos que hablamos de que obispo, pastor, es la misma cosa, y ancianos. Entonces, obispos que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, porque en las congregaciones deben haber pastores. No uno, pastores. Pero como decía, hoy en día se han adueñado la iglesia de Cristo y uno funge como pastor. A mí me luce, me sale poner una iglesia, digo que de Cristo, digo que del Señor, y entonces yo soy que la ministro. Pero aquí la palabra me dice que ha puesto por obispos, porque debe de haber varios, no uno. Entonces es muy bueno que podamos explicar eso. Esto de que mirad por vosotros significa atender con cuidado. Los líderes deben guardarse como individuos antes de velar adecuadamente por la iglesia. Obispo y anciano es una misma persona, como le decía. Anciano se refiere a la dignidad del oficio, Realmente. Entonces, enfatiza su labor y responsabilidad. No es anciano porque tenga edad, no, es porque representa la dignidad del oficio. Obispo es alguien que cubre y protege el rebaño. Obispo, pastor y anciano hacen la misma función. Mire, realmente a veces vemos hay personas que fungen, dicen que son el pastor de la iglesia, donde debe de haber pastores, estamos claros. Pero desde que les sale una visa para un país, vamos a decir, desarrollado, se van a vivir para ese país y dejan la iglesia en manos de otra persona. ¿Y qué pastor de rebaño es esto? Cuando dejan la iglesia sola, donde deben de estar ahí. No, pero le salió lo material, lo espiritual es para después. Entonces, realmente una iglesia con un pastor, con alguien que diga que es pastor, no es bíblico. Debe de haber pastores. Y después vamos a hablar de esto. Pero realmente vemos aquí lo que estamos leyendo, obispos con S en plural. La iglesia pertenece a Dios. La iglesia no pertenece a un hombre. La iglesia no es mía. La iglesia no es suya. Porque Cristo la ha comprado, Dios la ha comprado. Lo que Dios hace a través de los líderes de la iglesia no le pertenece a ellos. Por el contrario, Pablo advierte contra los falsos líderes, que hoy en día hay mucho. Usted puede ver el verso 29-31. Los falsos líderes están interesados en ellos mismos que en cuidar el rebaño. Por eso, cuando están en una posición X, que cuando fungen como supuestamente pastor y le sale la visa, se van. Y no solo la visa, en otras cosas le conviene, porque lo que están es buscando lo de ellos. Se oye feo, pero hay que decirlo. Entonces tratan de que la gente lo siga. Usted puede ver el verso 30 aquí del 20. Buscan resultados rápidos que no requieren mucho sacrificio. Verso 31. Que siempre vamos a tener victoria, que siempre esto, que siempre prosperado, que siempre aquello. Que tiene que estar bajo la cobertura de su pastor, como que tienen wifi. Todo ese tipo de cosas. Perdón. Dice el verso 32, ya estamos terminando. Dice el verso 32, dice: y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlo y darlo herencia con todos los santificados. La palabra de su gracia siempre edifica y libera nuestra herencia espiritual. Dice que santificado. Puede traducirse mejor como están siendo santificados, con el énfasis en un proceso que no se ha completado. Dice el verso 33 y 35, aquí, dice: ni plata ni oro he metido de nadie codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar que la palabra del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado en dar que recibir. Perdón que volteé la cara, lo que pasa
Es que el abanico me está llevando las hojas aquí, pero ya la puse un poquito mejor. Entonces, dice aquí que con sus manos ha trabajado. Este punto de vista de Pablo sobre el dinero y el ministerio, su motivación, el de Pablo no era el dinero. Pablo trabajaba. Usted puede ver a 1 Corintios 9:12, a 2 Corintios 7:2, a 2 Corintios 11:9, a 2 Corintios 12:17. Él suplía para su ministerio fabricando tiendas. Usted puede ver a Hechos 18:3, aliviando así la carga financiera a las iglesias que ministraba. De verso 34 usted puede ver. Y él insistía en que los creyentes deberían trabajar. Y así como Pablo insistía en que deberían trabajar en aquel tiempo, hoy también debemos de trabajar. Pero muchos se van por la cuerda floja, por la cuerda más fácil. Ah, no, porque yo estoy predicando y a mí hay que pagarme. Y a veces hay hasta cosas, porque si no le pagan, no van a algo que tienen que ir. Señores, ese es su pago. El que cobra, ese es su pago. Porque lo que Cristo va a dar, o lo que da, o lo que garantiza, es la vida eterna. Lo hay que trabajar. ¿Cómo sabemos que hay que trabajar? Usted puede ver a 1 Tesalonicenses 4:11, a 1 Tesalonicenses 5:12, 14, a 2 Tesalonicenses 3:7, 12. Y así cuidar de los débiles, verso 35. 1 Tesalonicenses 5:14, 1 Tesalonicenses 5:15:1 y Gálatas 6:2. Que hay personas que trabajan tiempo completo en la iglesia, es verdad, y debemos de ayudarlo, se le ayuda. Si hay que ayudar, se ayuda, pero hay que trabajar. Ahora, una persona que ya no pueda trabajar, ¿verdad? Que ya no tenga como, entonces la iglesia, la congregación tiene que ayudar a ese hermano, porque tampoco vamos a hacer algo de que todas las iglesias ayuden a esta, porque aquí no hay concilio, no existe ese concilio. La palabra no estipula concilio. Más bienaventurado en dar que recibir. Se refiere tanto a nuestro tiempo como a nuestro dinero. Realmente, esta cita atribuida a Jesús no se encuentra en los evangelios. Es una de las tradiciones orales que pasó la iglesia primitiva. Romanos 15:1. Dice que ellos echándose al cuello lloraron con él. Usted puede ver a Génesis 45:14 cuando José y sus hermanos. Realmente, mi querido, ya para terminar, qué buena esta carta esta despedida de Pablo que hemos estado mirando, ¿verdad? Dice que viaja de Troa a Mileto y su discurso de despedida en Mileto. Pero nos enseña muchas cosas. Ahora, está de nosotros que querramos, ¿verdad?, obedecer la palabra del Señor, ¿verdad?, y entenderla y explicarla y vivirla. Que Dios nos ayude a entender esta palabra y no solo a entenderla, sino a ponerla por obra. Señores, recuerden que este estudio, si Dios quiere, lo permite, continuará. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.